a explicar la temática movimiento semiparabólico para el área de ciencias naturales en la asignatura de física para los estudiantes de grado noveno. Entonces recuerden, vamos a tratar lo que es el movimiento semiparabólico. Para ello, antes de comenzar a explicar el movimiento semiparabólico, pues obviamente vamos a hacer un repaso de elementos que vamos a necesitar. Estos se llaman los presaberes. Vamos entonces a recordar primeramente qué es el movimiento uniforme. Recuerde que el movimiento uniforme es aquel donde un móvil, puede ser un auto, que recorre siempre la misma distancia en el mismo tiempo. Mira, aquí recorrió 8 metros en un segundo. Luego recorre otros 8 metros en otro segundo, miren. 8 metros en otros segundos, miren. Entonces recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces eso se llama un movimiento uniforme. ¿Qué significa ahí? Que la velocidad no cambia, la velocidad es constante para que recorra la misma distancia en el mismo tiempo. Aquí tenemos un resumen de las fórmulas, ¿sí?, que me permite entonces encontrar los datos para un movimiento uniforme. Primero, unas características. Recordemos que el movimiento uniforme entonces tiene una velocidad constante, miren, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y es uniformemente rectilíneo, suele llamarse porque la trayectoria es una línea recta, es decir, es en una sola dimensión. ¿Qué hacemos para encontrar las fórmulas? Miren, entonces aplicamos la fórmula que dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. Mírenlo aquí. También, si quiero hallar la velocidad, será velocidad igual a distancia sobre tiempo. O tiempo igual a distancia sobre velocidad, ¿sí? Recuerde que la distancia se mide en metros o en kilómetros. La velocidad se mide en metros por segundos o en kilómetros por hora. Y el tiempo se puede medir en segundos o en horas. Esas son las unidades más utilizadas para estas magnitudes. Otro elemento que vamos a recordar porque lo vamos a necesitar en este tipo de movimientos son las fórmulas para caída libre, ¿sí? Recuerde que caída libre es cuando un cuerpo, ¿sí?, cuando un cuerpo, miren, cae hacia la superficie. Como cae, esto no es un movimiento uniforme, esto sí es un movimiento variado y tiene aceleración. La aceleración, recuerde que si es caída libre, es una aceleración constante que mide 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí la distancia se la representa por medio de la altura, miren. Y la aceleración, ya lo habíamos visto aquí, es la gravedad. La gravedad entonces tiene un valor constante, un valor fijo. Las fórmulas para que se utilicen en caída libre. Si quiero hallar la velocidad final, será igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Aquí está para hallar también otra fórmula de velocidad final, pero que se conoce aquí la altura. Acá es cuando se conoce el tiempo. Aquí me permite calcular la altura cuando se conoce el tiempo. Aquí les va a quedar muy fácil estas fórmulas y pongan mucha atención a lo que les voy a enunciar en este momento. Esta velocidad inicial, cuando es caída libre o cuando es de arriba hacia abajo, en este caso, la velocidad inicial siempre vale 0. Entonces miren que aquí va a desaparecer esta velocidad inicial de esta fórmula. Miremos, voy a explicar ya ahora qué es el movimiento semiparabólico. Observen esa gráfica. Miren, este es un ejemplo de movimiento semiparabólico. Es porque lleva esta forma, esta trayectoria. Miren, lo de la bolita azul es una trayectoria semiparabólica, ¿sí? Quiere decir que es una curva. Observen, miren, cómo al salir de aquí, de ese cañón, esa bola hace esta trayectoria. Si no existiera, mire, si la gravedad fuera cero, no existiera la gravedad, entonces seguiría derecho la bola, no caería porque no habría gravedad, ¿sí? Si de aquí la bola no sale con velocidad, ¿sí?, o sea, la velocidad horizontal es cero, entonces llega aquí y caería o va en caída libre, miren, ¿sí? Entonces,
¿Qué es un movimiento semiparabólico? Es cuando un objeto por lo general es esférico, por lo general no quiere decir que siempre tiene que ser esférico, ¿sí? Se toma esférico porque a veces lo que hace es rodar por una mesa y luego cae. Es lanzado, dice, desde el filo de una superficie alta. Aquí en este caso, miren, es estas piedras hace las veces de altura. Entonces se lanza esa esfera en forma horizontal. ¿Y qué sucede entonces? Hace dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Lo que pasa es que estos dos movimientos, tanto el horizontal y el vertical, los va haciendo al mismo tiempo la esfera azul. Miren. Por eso, miren, avanza y cae, miren, avanza y cae. Va avanzando y va cayendo, miren, los dos movimientos al mismo tiempo. Eso significa que el cuerpo simultáneamente quiere decir al mismo tiempo, se mueve, dice, en el eje X y en el eje Y. El X es el horizontal, ¿sí? Y el Y es el vertical. Miren. En el eje X se mueve, mire, se mueve en el eje X, es decir, horizontalmente, ¿sí? La esfera lo hace con un movimiento uniforme. ¿Qué quiere decir? Que siempre lo hace con una misma velocidad horizontal. Y cuando va cayendo, es decir, cuando va haciendo esto, va cayendo, ahí sí lo hace en forma de caída libre, miren, ¿sí? Y ponga mucha atención que ahí os digo que la velocidad inicial es 0 para cuando es caída libre. Entonces, miren, ahora ponga atención a lo siguiente porque este es un dato fundamental. Obviamente aquí esa esfera azul, mira ese recorrido, como recorre una distancia, también entonces aquí va a utilizar un tiempo, va a haber un tiempo. Ese tiempo, como la esfera hace los dos movimientos a la vez, es el mismo tiempo que gasta en recorrer esta distancia horizontal que en caer. Utiliza el mismo tiempo. Este tiempo es el mismo para los dos movimientos, tanto para el movimiento horizontal como para el movimiento vertical. Ponga mucho y ten en cuenta ese para los ejercicios que vienen. Entonces, miren, los cuerpos siempre se lanzan en forma horizontal, o sea, en esa dirección, miren, así como está la flecha roja, así se lanza. Por efecto de la gravedad es que va cayendo y va formando esa trayectoria, ¿sí? Y siempre se lo hace con una velocidad inicial, esta velocidad inicial es horizontal, ¿sí? Que es distinta a la velocidad inicial, que es 0 vertical. Vamos a mirar unos ejemplos. ¿Sí? Ya tenemos ahí las fórmulas, ya sabemos que es un movimiento semiparabólico. Entonces, mire, dice, ¿a qué altura debe situar un cañón capaz de lanzar proyectiles a una velocidad de 230 km por hora en el eje horizontal? Mire, que es este 230 km por hora, que es así, mire, horizontal, en esa dirección, mire, horizontal. Si quieres que caiga a una distancia de 250 metros de la vertical en la que se produce el lanzamiento, o sea, desde esta vertical, mire, desde aquí de esta base, hasta donde cae, hasta donde cayó, miren, ese objeto, ese proyectil, dice que mide 250 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pregunta? ¿A qué altura? O sea, esto es lo que me pregunta a mí, esta altura. ¿Sí? Mire, esta altura me pregunta. Que se la puede llamar H o se la puede llamar Y. Entonces, como primera medida, ¿qué hacemos? Sacamos los datos. Ustedes ya saben que para hacer un problema, lo primero que usted tiene que hacer es leer y sacar los datos. ¿Qué me dan conocidos? Velocidad 230 km por hora. Ojo, horizontal. Es fundamental que usted le coloque que ese es horizontal. La velocidad inicial vertical, la vertical, ojo, velocidad inicial es 0, siempre es 0, siempre es 0. O sea, la que para caer no se lo lanza hacia abajo, se lo lanza horizontal. La distancia, 250 metros, miren, ¿sí? Y me piden calcular la altura. Entonces vamos a ver cómo solucionamos entonces ese problema. Miren que primeramente aquí, la velocidad me dice que está en kilómetros por hora. Y miren que la distancia está en metros. Mira, aquí está en kilómetros por hora y acá la distancia está en metros. Recuerde, debes tener la misma unidad. Si aquí está en kilómetros, acá también en kilómetros. Si aquí está en metros, acá en metros.
Por lo tanto, en este caso, lo que tenemos que hacer es pasar esos kilómetros por hora del 230 a metros por segundo. Recuerde, para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplica por 1000 y divide entre 3600. Entonces, ese 230, mírenlo aquí, ¿sí? Lo multiplica por 1000 y lo divide entre 3600. ¿Para qué? Para que esos kilómetros por hora me queden en metros por segundo. Entonces multiplica 230 por 1000, le queda 230.000, divide entre 3600 y obtiene que le da 63,84 metros sobre segundo. ¿Qué significa? Que la velocidad con la que sale ese proyectil horizontal es 63,89 metros por segundo. ¿Sí? Pero miren que nos piden calcular la altura. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula, que es la que es donde tenemos altura. Pero resulta que en esa altura yo necesito saber cuánto vale el tiempo, miren. No lo conozco. Entonces, vamos a calcular primeramente el tiempo. Ustedes ya miraron en las anteriores fórmulas, ahí está, miren, para el movimiento uniforme, tiempo igual a distancia sobre velocidad. La distancia la conoce, que es 250 metros. Ya la sacamos por acá aparte, mírenla aquí. ¿Sí? Dividido entre la velocidad. La velocidad es con la velocidad horizontal, mire, 63,89. Mírenlo aquí. Hace esa división, le da 3,91 el tiempo. Como ya conozco el tiempo, entonces ahora hallo la altura con esta fórmula. Hallo la altura. Entonces me quedará que altura es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque esta velocidad es vertical y esa vertical siempre es 0. Por el tiempo que vale 3,91 más, mire la fórmula, gravedad que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por, ojo aquí, tiempo al cuadrado. Hay algunos que no le colocan este cuadrado y ahí les va a fallar. Dividido entre 2, mire. Entonces aquí multiplica 0 por esto, 0, mire. Ahora, multiplica 3,91 por 3,91 o 3,91 lo eleva al cuadrado, mira, 15,29. Eso lo multiplica por 9,8 y divide entre 2. Y llega a la conclusión que la altura es 74,9 metros. ¿Sí? Entonces redacta la respuesta, bien. La altura a la que debe colocar el cañón es 74,9 metros. No se olvide dos cositas. 1, redactar la respuesta. 2, colocarle en qué se mide, si es en metros, en kilómetros, en lo que sea. Vamos a mirar ahora otro ejemplo. Dice, una pelota de golf rueda con velocidad constante sobre la superficie de una mesa situada a 2,5 metros de altura sobre el suelo. Al llegar al piso, alcanza una distancia medida desde la base de la mesa de 1,8. Determinar tiempo que tarda en caer. B. ¿A qué velocidad constante rodaba la pelota sobre la mesa? Entonces, mire, aquí está un ejemplo. Esto es siempre lo que tienen que hacer ustedes, es un dibujo. Mire, una pelota de golf rueda sobre una mesa, mire. Cuando llega aquí al filo, empieza a caer de esta forma, mire. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar los datos aparte. Ya saben que siempre es eso. Entonces, la altura, dice, mire, una mesa está a 2,5 metros de altura. O sea, esta altura es la que vale 2,5 metros. ¿Sí? Al llegar al piso, alcanza una distancia medida desde la base de la mesa. Aquí es la base de la mesa, quiere decir que esta distancia vale 1,8. O sea, esta es la distancia. Esa es la distancia a la que me está diciendo que cae esa esfera. ¿Sí? Bueno, la velocidad inicial, recuerden, siempre es 0, la vertical. Me pide cuál es el tiempo y me pide cuál es la velocidad con la que sale. Es decir, esta es la velocidad que me piden, ¿no? La velocidad horizontal. Esta es la que me piden. ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta, tiempo que tarda en caer. Entonces, miren, para ello tengo que mirar qué datos conozco. Pues según eso, utilizo la fórmula.
No siempre es la misma fórmula para calcular el tiempo. Entonces, mire que en este caso la que me sirve es esta fórmula. ¿Por qué me sirve esa fórmula? Porque conozco la altura, mire, conozco la altura. Y entonces ahora reemplazamos, mire, la altura vale 2.5. Aquí donde está h, 2.5, mire. Igual, la velocidad, ya les digo que esa velocidad siempre es cero. Esa siempre es cero. Cero por tiempo, mire. Más la gravedad, 9.8. Por tiempo al cuadrado, que no sé cuánto vale, mire, sobre 2. Entonces será 2.5, queda el mismo. Esto desaparece, esto de aquí, porque es 0. El 0 anula. Entonces me queda 9.8 entre 2, 4.9, miren. Metros sobre el segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, miren. Ahora hay que despejar tiempo al cuadrado, miren. Hay que quitar este 4.9. Aquí está multiplicando, pasa a otro lado a dividir, miren. Me queda 2.5 dividido entre 4.9, miren. No se olviden el tiempo que es al cuadrado, no se olviden ese 2. Entonces, hacen esa división y en este caso he usado 0,51 segundos al cuadrado igual a tiempo al cuadrado. Ahora, como necesito es tiempo, hay que quitar este 2. Este 2 a otro lado pasa como raíz. Mírenlo aquí. Sacan la raíz cuadrada de 0,51 con la ayuda de una calculadora y les queda entonces que el tiempo es 0,71 segundos. ¿Sí? Ya hemos hallado el tiempo. Ahora dice, ¿a qué velocidad constante rodaba la pelota sobre la mesa? ¿Sí? Como es horizontal, es esta la velocidad que voy a hallar, entonces utilizo la fórmula de movimiento uniforme. Miren, velocidad igual a distancia sobre tiempo. La distancia ya sabemos que es 1.8, miren. Y el tiempo ya lo conozco, miren, que es 0.71. Ya lo hallamos en el anterior punto. Hace esa división y llega a la conclusión que esa esfera o esa bola sale de la mesa con una velocidad de 2.53 metros sobre segundo. Y redacta aquí la respuesta. Y está resuelto el problema. Miremos el ejemplo 3. Dice que una pelota de tenis situada a 2 metros de altura es golpeada por un jugador con su raqueta. La pelota sale despedida horizontalmente con una velocidad de 30 metros por segundo. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo? ¿A qué distancia de la base de la mesa llega la pelota? Miren, el dibujo es similar, ¿sí? Una pelota de tenis, ¿sí? Situada a 2 metros, eso es la altura, 2 metros, ¿sí? Me dice que ahora esta velocidad sí la conozco, me da esa velocidad conocida. ¿Qué me piden calcular? El tiempo. Y me piden calcular esta distancia, ¿sí? ¿A qué distancia llega del piso? Nuevamente es repetitivo el proceso, encontrar los datos conocidos y los desconocidos escribirlos. La altura 2 metros, aquí sale del problema, por importante leer bien el problema. La velocidad 30 metros por segundo. La velocidad inicial vertical 0. Preguntan el tiempo y preguntan la distancia. Como conozco la altura y me piden calcular el tiempo, entonces miren, utilizo la fórmula de altura que contiene el tiempo, miren. Muy similar al anterior ejercicio. Entonces reemplazamos. ¿Dónde está altura? 2 metros, miren. ¿Dónde está velocidad inicial? 0. La gravedad nunca cambia, divide entre 2 y aquí tiempo al cuadrado. Dividen ese 9.8 entre 2. 9.8 entre 2, 4,9. Tiempo al cuadrado. Ahora ese 4.9 pasa a otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces me queda 2 metros sobre 4.9 y hace esa división, le da 0,41. T al cuadrado. De aquí despeja este 2, pasa como raíz y llega a la conclusión que el tiempo es 0,64 segundos. Como me pide calcular la distancia, pues utiliza las fórmulas de distancias que ya las miramos al principio. Distancia es velocidad por tiempo. La velocidad me dice que es 30 metros por segundo. Míralo aquí, 30 metros por segundo. ¿Sí? Y el tiempo ya lo encontramos, mira, 0,64. Hacemos ese producto y ya tenemos ahí que me da la distancia que
llega de la base de la mesa, que es en este caso 19.2 metros. Entonces, miren, ahí ya usted redacta la respuesta y hemos llegado a esa conclusión. Entonces, vamos con esa explicación, ya ustedes puedan desarrollar los ejercicios y enviarlos a la aplicación de Classroom.